buenos días. Soy Fernando Pastor, el director adjunto de la información, y estamos aquí para celebrar un nuevo desayuno de la información de la mano de Ampere, de la Asociación Española de Productores de Energía Fotovoltaica, sobre los pequeños desarrollos fotovoltaicos. Este es un tema del que se ha hablado mucho. De hecho, Ampere es la esencia de Ampere, de la asociación en este caso, pero se ha hablado mucho porque lo que la gente, lo que la sociedad en general ve en el desarrollo de la fotovoltaica y en el autoconsumo es una forma de salir adelante frente a las aperturas que hay ahora mismo para todo el tema del recibo de la luz. Y lo que hacen los pequeños desarrollos fotovoltaicos es democratizar de alguna manera la generación eléctrica y intentar darle más autonomía a la gente e incluso a las empresas para tener luz. Estamos hablando de que no se trata solo de autoconsumo, sino de pequeños desarrollos para generar energía y vender energía y comercializar y unirse empresas, unirse comunidades energéticas. Es todo el tema de la distribución de energía directa que se podría democratizar o, digamos, extender mucho más entre la sociedad y que todos tuviéramos más beneficio y más bienestar y más participación en el reparto de todo lo que la energía fotovoltaica o las renovables nos dejan, ¿no? Para analizar este tema, que es un tema complicado, porque igual lleva una década dándole vueltas a este tema desde que los primeros inversores empezaron a invertir en fotovoltaica, pero para hablar de este tema contamos con 4 expertos, con 4 personas de excepción que se lo saben muy bien y que pueden ponernos un poco al día de cómo está y hacia dónde vamos, porque una de las cosas que ya os lo digo antes de presentaros que me gustaría escudriñar aquí es si estamos en el momento crucial o no de los pequeños desarrollos fotovoltaicos, porque yo llevo hablando de esto 4 o 5 años. Vamos a ver si estamos en un momento crucial o no y por qué. Desarrollo legislativo, comunidades autónomas, impacto social. Ahora hablaremos de todos esos temas, pero eso es una de las claves de las que empezaremos a hablar. Para tratar este tema tenemos aquí a mi derecha a Rafael Barrera, el director general de Ampere, que es un poco el hombre de las energías fotovoltaicas en este país, que da la vuelta a España contando a la gente los beneficios de las energías y de los pequeños proyectos que salen adelante, las inversiones, cómo puede ser rentable para cualquiera, ¿no? La verdad es que de director llevas casi 10 años, porque te he espiado y sé que llevas casi 10 años de director, con lo cual ya unas vueltas te has dado con este tema de los pequeños desarrollos y de la energía fotovoltaica, ¿no? A mi derecha está Alejandro Diego. Alejandro Diego es consultor de energías renovables de la Escuela de Organización Industrial, también es profesor del máster de energías renovables y bueno, hemos tenido ocasión de comentar en otros foros. Es uno de los hombres que tienen esas ideas preclaras de hacia dónde vamos y cómo podemos sacarle rendimiento a esto. Esta es la parte un poco más institucional, aunque también empresarial y académica. Y a mi izquierda contamos con Fátima Cadalla, que es directora de consultoría de ACE Energía. ACE Energía es esa empresa que consigue unificar o unir todo lo que es un proyecto fotovoltaico, un proyecto energético renovable, financiación, tecnología, asesoría, regulación, todo lo que hace falta para que el pool de cuadre y tengamos un proyecto, ¿no? No es fácil hacer eso en este país todavía, pero están en ello y llevan tiempo y además es una de las empresas punteras ahora mismo en España en este tipo de cuestiones. Y por último tenemos a Ignacio Bautista, el CEO de Funding, que es otra consultoría, pero más financiera, más, digamos, más de democratizar la inversión en energía fotovoltaica, de que cualquiera le pueda sacar rendimiento a esta inversión, y no solo unos pocos, de una manera de bajar esos grandes beneficios de esas grandes empresas verticales a la calle, a la base, a la gente, ¿no? Al inversor, al pequeño inversor. También nos contará un poco la clave empresarial de 2 empresas que están tirando y que están innovando cada día en este sector y la clave institucional de por dónde vamos. Rafa, te va a tocar hacer el minuto y resultado. Vamos a empezar por lo duro. ¿Dónde estamos? ¿Es el momento crucial o no es el momento crucial de los pequeños desarrollos fotovoltaicos? Estamos en uno de los momentos cruciales de los desarrollos fotovoltaicos en España. Ahora se habla mucho de transición energética, de que es el momento de la transición ecológica, de la transición energética. Casi se podría decir que son sinónimos, porque el 70% de esa transición ecológica es transición energética, es decir, son las emisiones de gases de efecto invernadero por la extracción, el transporte y el consumo de energías fósiles. Pero esa transición energética se inició hace ya muchos años, se inició en el año 2004. Aznar fue el primer presidente del gobierno español que lanzó
un Real Decreto para impulsar las renovables de manera tímida, es cierto, y ya Zapatero en el año 7 le dio ese empujón con el Real Decreto 661 que motivó la entrada de 65.000 familias productoras de energía fotovoltaica. Sí. Ese fue un momento crucial. Ese fue el momento en el que en este país se tuvo conciencia de que había que lanzar una tecnología que existía, que era la fotovoltaica, pero que era inmadura y que había que madurarla. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que el primer momento crucial lo podemos fijar en el 2007 en este país, y que el primer hito de la transición energética no está tampoco muy cercano, puede estar en el 4 y puede estar también en el 7, como decía. 14 años después. 14 años después estamos en otro momento histórico crucial, pero yo casi me atrevería a decir de que estamos ya frente a una oportunidad perdida. Fíjate, sí, empezamos a estar frente a una oportunidad perdida de socializar la generación fotovoltaica. No oportunidad perdida de que este país sea un referente tecnológico, que lo es, en eólica y en fotovoltaica. No en que no sea un éxito la transición energética de ir metiendo grupos de generación renovable a muy buen ritmo. No, estamos empezando a perder la oportunidad de que todo este patrimonio se socialice y que por lo tanto los beneficios se repartan entre los españoles, por lo menos una pequeña parte. Nosotros siempre decimos por lo menos un 20%. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque para tener fotovoltaica hace falta sol, que lo tenemos en abundancia, hace falta suelo, que tenemos un suelo muy apto, muy adecuado en abundancia, porque tenemos un país con mucho territorio y la orografía además lo facilita. Tenemos suelo, sí. Tenemos redes de distribución y transporte, con un mallado bien diseñado y operativo y extraordinario, pero desgraciadamente la evacuación, que es el camino que tiene que seguir la energía fotovoltaica que se genera, pues no hay, apenas ya hay evacuación. Entonces los pequeños proyectos se encuentran con que no tienen acceso a evacuación, y si no hay evacuación no hay proyecto, y por lo tanto nos encontramos con esa barrera de no encontrar evacuación, sí. Con la siguiente barrera, que es la de no darle calor a al modelo de inversión social para venta a red, que es el que nosotros defendemos. Si se le está dando calor al autoconsumo. Si no hay conexión a red es muy complicado. La evacuación es el término técnico imposible de decir conexión a red. Es la evacuación. Si no puedes evacuar, no tienes puedes posibilidad de vender de suministrar tu energía, por entonces, tanto venderla. Te veo, esos problemas son los que tienen un poco parado al tema, pero regulatoriamente ahora hay más inversión. Yo me refiero a ese momento crucial. Inversión hay, pero son inversiones de grandes fondos, de grandes empresas, porque esa economía de escala de los grandes parques es imposible que compita un parque pequeño. Es decir, un parque de menos de 5 megavatios es muy difícil que saque la rentabilidad de un parque de 500 megavatios por economía de escala. Y estábamos en el punto de decidir qué modelo de propiedad queremos para las instalaciones fotovoltaicas que se van a instalar en el país. Ya no hay duda de que el modelo tiene que ser renovable. Ahora la duda es el modelo de propiedad, y empiezo a hablar de oportunidad perdida porque da la sensación de que ya se ha decidido por el modelo de propiedad, porque no se están alentando ni facilitando pequeñas instalaciones. Ya tener una pequeña instalación es casi una heroicidad. Vamos a ver otros puntos de vista sobre esto, porque me parece muy interesante lo que ha dicho, ¿no? Porque llevamos tiempo hablando de esos puntos de evacuación, de las conexiones a la red para poder vender y facturar, evidentemente, para que cualquiera tenga acceso a eso. Y también falta regulación para eso en un momento dado, porque hay que regular ese tipo de transacción, etcétera. Es decir, hay que ver todo. Alejandro, ¿tú cómo ves el momento crucial? Ya lo hemos definido como crucial, crucial sobre todo porque igual se nos va de las manos. ¿Tú cómo ves este momento en que estamos 2022, 2022, el día después de las elecciones andaluzas, para que quede grabado, en el que ganó Moreno? ¿Cómo ves tú este momento en los pequeños desarrollos fotovoltaicos? Bueno, yo personalmente no soy quizá no tan pesimista. Bueno, yo creo que hay una cierta halo de esperanza. A ver, es cierto que por cómo está estructurado también un poco el modelo económico de las grandes plantas, efectivamente parece como que se impulsa que a más grande, mayor eficiencia, mayor rentabilidad, con lo cual nos encontramos con que ese modelo de plantas no se ha limitado
y en muy poco tiempo han copado la capacidad de red y la disponibilidad actual que ofrece la red eléctrica española sin necesidad de ampliación. Entonces, en esa especie de carrera frenética por ocupar los puntos de conexión, no se ha pensado apenas en este modelo de las plantas medianas. Sí que, en la parte un poco positiva, sí que creo que los llamamientos un poco al respecto hacia el Ministerio han hecho que, bueno, que por lo menos se han cedido ciertas cuotas en plantas hasta 5 megavatios en las últimas subastas, y que parece que eso, bueno, puede ser una pequeña ventana de oportunidad. Ahora, también creo que, por lo que vosotros habéis comentado y defendéis, esas plantas tampoco contemplan, digamos, la participación económica o participación social de pequeños inversores, digamos, como puede haber en modelos como puede haber en otros países. Y se quedó colgado en la última, el del Claro, sí, aquí hay más que hacer un pequeños. inciso. Es verdad que hubo un contingente de 300 megas para pequeños desarrollos de menos de 5 megavatios. Eso es. Pero claro, si el punto de corte que otorgas a ese contingente está en los 37 euros megavatio hora, pues hubieras podido dar un contingente de 5.000 megas, hubiera dado exactamente igual. Con lo cual no hubieran entrado No igualmente. tiene ningún sentido. A todo esto hay que añadirle los costes que supone el tema de los avales a la hora de presentar, bueno, pues para reservar tu capacidad tienes que presentar los avales al cual no puede acceder obviamente un ciudadano común o un pequeño inversor o una pyme normal, ¿no? Esto limita mucho obviamente la entrada, y luego pues si lo comparamos con países de nuestro entorno, obviamente vemos claramente que nuestro modelo de generación es tenemos pocas plantas con muchísima capacidad que ocupan el 80-90% de la capacidad, y luego tenemos muchísimas plantas de pequeña capacidad pero que ocupan muy poco del total. Con lo cual es un modelo muy polarizado en ese sentido. O sea que el momento crucial es más que hay que reestructurar un poco, hay que darle un poco vía libre con esos puntos de conexión, una regulación, ¿no? Claro, en ese aspecto que hablabas de los avales, efectivamente. Ahora vamos con la parte un inciso solamente. Es verdad que para un ciudadano constituir su SL, depositar unos avales, es un esfuerzo grande. Entonces nosotros una de las cosas que estamos pidiendo al Ministerio, aparte de que ese punto de corte, si de verdad, si sinceramente quieres que haya acceso de pequeños productores, el punto de corte no puede estar tan bajo, los números no salen de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces pedimos que ese punto de corte esté más alto, tampoco hace falta que esté mucho más alto, que esté más alto y que sea público, porque muchas empresas se molestaron en constituirse, en depositar avales, en hacer un papeleo, para luego encontrarse que el punto de corte era, pues venga, dígame, es una subasta, no me diga el suelo, pero el punto de corte, el punto a partir del cual rechazan las ofertas, a lo público ya ni nos molestamos en hacer los papeles. Sí, está en 37, olvídate del tema, pero vamos, de hecho el otro día, se puede decir, la presidenta de Red Eléctrica decía que se preveía que muchos proyectos que esos días se presentaron con los avales, proyectos que van a decaer ahora bastantes. Quedan muchos por hacer este semestre, pero muchos van a decaer también porque, pues bueno, o sea, la demanda es mucho mayor que la oferta que había. A todo esto hay que añadirle que se aplazaron la última subasta, en la cual se preveía una cuota, la subasta que iba para abril, y que ahora sí, lo último que he leído es que va para octubre, si no me equivoco, no sé si habéis oído algo más. Sí, no sé si no está fijada la fecha. Pequeño desastre. He dicho 37, pero yo no sé exactamente si fue 37 con algo, pero tuvo que andar por ahí, ¿verdad? Sí, bueno, es hacer un poco los números, ¿no? Yo lo sé porque me decían socio, oye, pues yo presenté y por cálculo dijimos, pues ha tenido que quedar aquí en unos 37 con algo, 38. Hay muchos proyectos de ese tipo que están encima de la mesa. Si hablas con Acción MC te lo dice porque los tienen delante de ellos ahora. Si hablas con Red Eléctrica te lo dice porque lo que hay un atasco de alguna manera, pero es un atasco que han generado ellos mismos con esa subasta, con una regulación todavía un poquito cerrada. Soy el moderador y no doy opiniones, pero bueno, es lo que hay. Sí. Llevo mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Pero bueno, como yo no tengo que hablar mucho, Fátima, cuéntanos, Enaz, cómo estáis viendo ahora mismo todo el desarrollo de los pequeños, porque vosotros además ya estáis muy especializados en pequeños desarrollos fotovoltaicos. Sí, ahora mismo la verdad es que tenemos lo que se hablaba de una polaridad muy extrema. Cuando hablamos a día de hoy, cuando la sociedad habla de la generación en manos del consumidor, realmente no lo está poniendo como un productor real. No le está dando esa capacidad real de venta, de energía, de ser un productor con todas las letras, digamos, ¿no? Lo está relegando totalmente a la parte de ser un ahorrador. ¿Vale? Hablamos de prosumidores, hablamos, ¿no? del consumidor empoderado, del consumidor en el centro, pero realmente lo que le estamos dando es la participación en el ahorro.
no realmente en una retribución por la producción energética. Eso es una cosa que es bastante peculiar, y realmente esa polarización hay un gap totalmente visible entre autoconsumo, ahora comunidades energéticas, quizá veremos instalaciones un poco más grandes, pero hay totalmente un hueco entre esos proyectos que están más enfocados hacia el ahorro que hacia otra cosa. Sí. Y los proyectos, macroproyectos, que además, como decíais, ya no es solo que esos proyectos, esos macroproyectos copen enteramente una subestación, la capacidad de una subestación, sino que además tienen la posibilidad económica de invertir más en las redes que lleven hasta una subestación que sí la tenga, ¿no? Cuando tú vas a hacer un parque pequeño, como no encuentres un punto de evacuación cercano, es que a lo mejor los números te los tira la línea de evacuación. Claro. Pero es que un parque de 600 megavatios no se los tira. Claro. No le tira esos números una línea de evacuación. Con lo que además conlleva a nivel medioambiental, a nivel de expropiación de terrenos, todas esas líneas van pasando por kilómetros y kilómetros, y con un impacto visual, medioambiental y social mucho mayor, que es también lo que genera lo que hablábamos antes de la oposición social que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces tenemos esos dos extremos, y ahora necesitamos, digamos, empezar a rellenar, que ya tendríamos que haberlo hecho, como dice Rafa, con anterioridad, pero empezar a rellenar ese hueco. A nivel de acceso y conexión, que justo me ha llegado la semana pasada a raíz de Genera un proyecto, pues típica persona muy implicada con temas de ir creando, pues eso, en su entorno, muchas empresas distintas. Y decía, es que yo tengo terrenos y yo además estoy empezando a ver con la gente del pueblo también otro tema de otra empresa, de almendros, bueno, que tenía varios desarrollos en la zona, ¿no?, empresariales, y decía, ay, jolines, yo también quiero esta parte de producción eléctrica. Y digo yo, bueno, lo primero que tenemos que hacer, estábamos hablando pues de una cosa de en torno al mega, un poquito menos. Y yo lo primero que tengo que hacer es ver si hay capacidad de evacuación. Cojo el mapa de capacidades y resulta que toda la provincia de Cuenca, en toda la provincia no existe capacidad. No existe. No existe en toda la provincia. Igual en toda la provincia no existe en toda Castilla-La Mancha igual. Bueno, en Guadalajara tiene que existir porque hay un montón de proyectos en marcha. Yo diría que de Santander para abajo. Quizá algo en el norte queda, pero poco. Es que ves. A capacidad, ya está todo copado, quieres decir. Sí, claro, las grandes plantas se han comido la capacidad. Totalmente. Empiezas a ver subestación por subestación, y es que ya no tienes ni que ver cuál es la cercana. Porque es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sí. Nosotros hace ya. Eso es lamentable. O reservada para concurso. O reservada para concurso. Eso es lamentable porque. Mira, hace ya 6 años, eso es un inciso, pedíamos que la evacuación, los puntos de evacuación fueran públicos y que la gente los pudiera conocer. Y ya se dijo que iba a sacar una norma para que esto se obligara, efectivamente, porque era muy sensato lo que se pedía. Y eso se fue dilatando, retrasando, se estiró al máximo, hasta que al final, efectivamente, transparente. Y entonces cuando fuimos a mirar, ahí no quedaba ni el polvo, vamos. Claro. Una vez ya estaba todo copado. Cuéntanos desde tu empresa de funding cómo lo veis el tema de los... ¿Ves inversores interesados? Vosotros captáis dinero de alguna manera, ¿no? Imagino que os hacéis una rentabilidad, pues tenéis con 7 millones de euros, 11.000 personas, he leído un poco tus datos. Cuéntanos cómo funciona eso primero, por si a alguien le puede interesar invertir. Seguro. Bueno, hay que tener dinero, eso es complicado. Bueno, nosotros ponemos tickets muy bajitos para que la gente pueda invertir, ¿no? Que yo creo que... Sí, pero cuéntanos cómo ves el sector, el negocio, los problemas que estamos viendo, cómo los notas tú en tu actividad. Bueno, se han comentado muchas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, realmente yo creo que uno de los problemas que pueden tener los pequeños ahorradores para acceder a invertir en fotovoltaica es que el proyecto más pequeño es bastante grande para lo que es un español medio, ¿no? Un proyecto de 1 megavatio, y más con los precios que tenemos ahora de suministro de materiales, te está rondando cerca del 1 millón de euros, ¿no? En CAPEX. Un megavatio, sí. Bueno, es menos, ¿no? Pero ahora mismo, a fecha de hoy, con cómo están los paneles y cómo está todo... Sí, con la inflación. Ha subido mucho. Un poquito, por ahí le andas. Los chinos van a dejar de traer paneles. Y el problema es que al final, o sea, es una economía, la de las renovables, toda montada hacia los grandes desarrollos, ¿no? O sea, es decir, conseguir paneles para estos proyectos todavía es más difícil, porque además si hay una crisis de suministro la gente no puede acceder a ellos.
Y al final estamos hablando de 1 millón de euros, proyectos que además tienen dificultades para acceder a financiación bancaria, para poder apalancar esas inversiones. Y una de las soluciones por las que nosotros apostamos es por juntar pequeñas cantidades de mucha gente para que poder acometer esos proyectos, ¿no? Hemos hecho tanto proyectos de autoconsumo industrial, que cada vez estamos más desvinculados, porque bueno, ahora mismo hay muchísimos fondos también entrando a hacer modelos ESCO, a hacer modelos de PPA on-site, y nosotros estamos apostando por el proyecto por el que también nació la compañía, aunque al principio no podíamos hacerlo con una cuestión de volumen, y estamos yendo a pequeños proyectos de fotovoltaicos, ¿no? Hemos financiado ya 3 proyectos de 1 megavatio, financiados todo con aportaciones de socios, gente que se ha convertido en socia de esas sociedades a nombre de las que están los permisos y a nombre de quién van a estar los activos, y tenemos proyectos con 350 personas que han invertido en esos pequeños proyectos, porque nuestro ticket mínimo son 500 euros, ¿no? O sea, con 500 euros que te deje un ahorrador, si me lo permites, un inversor, vamos a llamarlo un inversor, con 500 euros que te deje, lo meten ahí, ¿qué rentabilidad le dais a alguien que mete 500 euros? O sea, depende, sin ponerme muy técnico, No, depende sí, un poco del producto de financiación. Busco que no te pongas técnico, que la gente lo entienda. O sea, sin ponerme muy técnico, dependiendo del esquema de inversión que hayamos promocionado, que hayamos buscado en la plataforma, ¿no? En estos proyectos de socialización de la propiedad, nosotros buscamos rentabilidades netas por encima del 7%. Se ha complicado un poco con el tema de los precios de los materiales, pero también nosotros estamos apostando por modelos en el que toda la venta es a mercado, y ahora mismo tenemos proyectos que están facturando pues 4 veces lo estimado en el business plan, o sea que van a conseguir rentabilidades. Claro, ahora con los precios que estás ahora, pero... Claro, ya han quedado excluidos, ¿no? De la excepción ibérica no, pero de los antiguos CAPs que se pusieron, pues quedaron excluidos los proyectos pequeños, ¿no? Porque realmente, bueno, y ahora comentamos, yo creo que sí, que en cierta medida se está intentando hacer una apuesta desde el gobierno por ciertas cosas. Y luego, si vamos a modelos de deuda, que nosotros vamos a sacar también, vamos a empezar a sacar, de hecho vamos a hacer un proyecto de 2,5 megavatios con una financiación senior, con el mismo paquete de garantías que puede tener un banco, y con unos ratios de apalancamiento también muy, muy serios, ¿no? Y ahí las rentabilidades son un poco menores, pero realmente tienes mejor cubiertos tus riesgos, vas a ser el primero en cobrar en el proyecto, con lo cual se pueden ir a rentabilidades un poquito más pequeñas. Y al final yo creo que es uno de los grandes hándicaps que tienen los proyectos pequeños, ¿no? El acceder a esas oportunidades de financiación, bien sean en modelos de copropiedad, en el que pueda conseguir otra gente que aporte el capital conmigo, o modelos de financiación bancaria, en el que los bancos ahora mismo, pues igual, lo mismo que les pasa a los grandes fondos, les pasa a los mismos bancos, y prefieren los proyectos grandes porque al final hacen una operación y se quedan más tranquilos, ¿no? Por recapitular, estamos en un momento crucial complicado porque estamos atascados, de alguna manera, con los puntos de evacuación y con la regulación. Alguna solución hay, muy imaginativa y de mucho riesgo, la verdad sea dicha, porque hay que... Mucho riesgo para nosotros. Exacto, sí, claro. Pero bueno, nosotros ya empezamos a estar consolidados. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Y se ve en los proyectos, ¿no? Y mirar a Cuenca y que no haya evacuación. Pero Rafael, dinos el tema regulatorio, porque hemos hablado de él, ¿no? Yo recuerdo de otros foros en que digamos, llevamos 2 o 3 o 4 años hablando de esto. No hay todavía una normativa específica que permita socializar el beneficio de la fotovoltaica. No la hay clara. Esa subasta que hemos hablado antes, pero poco más. ¿Qué habría que hacer? A ver, ya no es o sea, regulatoriamente, claro que se pueden poner pequeños proyectos fotovoltaicos, por supuesto. Lo están haciendo ellos, muchos socios nuestros lo hacen y lo intentan, con rentabilidades moderadas, muy moderadas, muy contenidas, pero oye, para el ciudadano ahorrador, que lo que no busca es tener unas rentabilidades bestiales, sino conservar su dinero y que le dé un poquito más, pues es un refugio interesante. Pero eso es un ahorro, estamos hablando pero para invertir, sí, y crear para proyectos. Para invertir, pero no es que haya barreras, todo lo contrario, lo que hay que hacer es favorecer. Lo que hay que hacer, barreras no hay realmente, pero sí observamos que se favorece el autoconsumo residencial, el autoconsumo industrial, la eficiencia energética. Nosotros ponemos siempre un ejemplo, el autoconsumo, lo decía Fátima, es ahorrar, ¿no? Es hazte pan en casa. Ponemos ese ejemplo, me hago pan en casa. Las comunidades energéticas es hazte pan con tus vecinos, hazte pan con tus vecinos. Y estas dos nuevas modalidades tienen mecanismos de apoyo importantísimos. Los tiene. Sí, 900 muy fuerte. 1200. Pero sorprende que, sin embargo, la modalidad es de abre una pequeña panadería para vender tu energía con rentabilidades pequeñitas, porque los pequeños tenemos rentabilidades más pequeñitas. Ahí no hay ningún tipo de apoyo. Ahí todo lo que nos encontramos son trabas, y lo que pedimos es ya no te voy a decir el mismo apoyo que tienen las otras modalidades, ¿no?
pero un poco más de apoyo para este tipo de inversiones. ¿Cómo? Bueno, pues en esas subastas que hay de energía, si de verdad, si sinceramente creemos que es bueno que entren pequeños y lo queremos, pues ese contingente de 300 megavatios estaría bien, pero con un precio de corte algo más alto, ya no solamente por la subida del acero y de las placas, que ha sido desmesurado en los últimos meses, desmesurado. Sí, lo sé. De hecho, ahora pues no tienes la certeza del precio al que te lo van a servir como lo pidas a un mes vista. O sea, el precio que te va a cambiar. O si te van a servir. O si te van a servir. Te cambian el presupuesto, dan presupuestos con validez de una semana. Correcto, efectivamente. Es una cosa que dice, en acero y en placas en una semana. En una semana me va a cambiar usted el precio, no, me va a cambiar, no, le voy a subir. ¿Estás haciendo un parque o qué? Sí, es una cosa que... Sí, es verdad. Sí, entonces, claro, lo que echamos de menos es un poco de apoyo, porque que un parque grande se pueda hacer mucho más barato por parte del constructor, eso no quiere decir que la energía vaya a ser mucho más barata para el consumidor, ni siquiera que vaya a ser más barata. No quiere decir eso. Entonces, lo que sí tenemos la convicción en Ampere es que si se fomenta los parques de menos de 5 megavatios con un poquito de apoyo, ya no el gran apoyo del autoconsumo, un poquito de apoyo, alguna facilidad, iremos viendo las ventajas que tiene esta modalidad, no solamente desde el punto de vista técnico, porque es bueno que en la comarca haya muchos grupos de generación y no un grandísimo grupo de generación que lo colapse. Luego la fotovoltaica parece una tecnología que estuviera pensada para absorberse en proximidad, no para tener que elevarla y transportarla, porque eso además genera pérdidas y esas pérdidas también van a la factura de la luz. Pero lo más importante de todo es que si ese modelo de generación se facilita, que se socialice, es decir, abrir pequeñas panaderías, conseguiremos que esos ingresos que entran en la comarca luego repercutan en otras líneas de negocio en la propia comarca. Y esto no es especular, eso es que lo estamos viendo como nuestros productores que tienen los ingresos en una comarca reinvierten sus ingresos pues en su bodega, si son agricultores, en ampliar su restaurante, si se dedican a la hostelería. O sea, ese círculo virtuoso en lo social de las pequeñas instalaciones ya es constatable. Entonces, lo que hace falta es que la administración termine de convencerse de que la socialización de la energía no es solo autoconsumo. Sí. En ACE estás notando también ese desarrollo, que cuando hay un proyecto, que conoceréis muchos proyectos de estos pequeños, ¿no? Estáis notando ese desarrollo social, ese desarrollo, ese progreso que lleva una instalación pequeña. Además, cuando hablamos de proyectos pequeños, incluso eso sí que se ve claramente también instalaciones más micro, a nivel autoconsumo y demás, es que además acercas el sector entero a la ciudadanía. De hecho, es la mejor manera de acercar el sector energético a la ciudadanía, es haciendo proyectos con la ciudadanía. O sea, es la mejor manera de divulgar el conocimiento sobre el sector, ¿no? Y tiene ese efecto tractor sobre otros proyectos energéticos y sobre otros proyectos empresariales de actividad económica, eso sin ninguna duda. Y sobre todo también eso, tiene ese efecto de divulgación, de enseñanza y de, oye, me estás acercando a lo que es un proyecto de este tipo. Y a lo mejor yo lo veo aquí y se lo cuento a mi familia, que es de otro municipio, y de ahí ya como que está la semilla para otro proyecto renovable en ese sitio. Al final es lo que está funcionando para poder llegar a la ciudadanía. Está funcionando más el boca a boca, el ver cómo se están haciendo las instalaciones que otra cosa. O sea, cuánto hemos tardado en hacer saber a la ciudadanía que no era ilegal poner placas solares en los tejados, ¿no? Muchos lo siguen pensando. Y muchos lo siguen pensando. Y al final la mejor manera ha sido empezar a poner y que la gente empezara a ver que eso era posible. Ahí entramos en todo el tema del impacto social, ¿no? Que es lo que os decía yo al principio de este foro. Que sí he notado ya no una mayor queja de gente, si hay más manifestaciones o más, pero eso puede haber muchas. Lo que sí he notado es una mayor preocupación en los promotores de este tipo de proyectos y en las asociaciones empresariales y en muchos protagonistas que están de intermediarios por el impacto social. Ahora resulta que les preocupa a muchos, y tomarlo entre comillas de un periodista, les preocupa tanto el impacto social como el desarrollo tecnológico. Sí.
sea, cuidado. Sí, pero porque están viendo... Es que me parece que el tema se ha elevado un poquito de categoría desde los últimos años que hemos hablado de esto, ¿no? Alejandro, tú me decías... Sí, correcto, totalmente de acuerdo. A ver, yo es un tema bueno, siempre se puede hacer una analogía, ¿no? Hace, yo qué sé, en los años 80 eran nucleares, no. En los años 90 pues empezaron con los parques eólicos, al principio se veían como algo pintoresco, pero ya a partir de los 2000, yo recuerdo ya en 2003, 2004, en el norte de Burgos había movimientos de rechazo por el tema del impacto. Ya se hablaba en Cantabria, por ejemplo, de proyectos que habían desarrollo eólicos, cómo podían impactar en la vista desde la bahía de Santander. Y había un rechazo bestial que me chocaba muchísimo, porque al final estamos hablando de zonas con mucha necesidad de inversión y de recursos, pero no, el impacto social y ambiental y paisajístico pesaba mucho más de lo que quizá las propias empresas esperaban, ¿no? Y yo creo que hace ya 20, 30 años no lo previeron esto, y me choca muchísimo que las nuevas promotoras se muestren a veces como sorprendidos de que empieza a haber un rechazo social. En el tema fotovoltaico concretamente, que sí. Como decía antes Rafa, en el tema tenemos suelo, en España hay mucho suelo de secano perdido. Los que somos de la España vacía, o yo soy de la España vacía y la vivo, ayer mismo la vivía, sabemos que hay mucho suelo perdido y dejado de la mano de Dios. Ahí puedes poner, ¿qué pasa? No habrá conexión, no habrá cerca están copadas todas las capacidades de evacuación. Bueno, pues habrá que ver esos problemas, pero suelo, a ver, ahí lo... Sí, hay oportunidades. No vas a poner placas en una cuenca de regadío de un río, me parece un poquito bulebú, pero en esa cantidad de serrano, de secano que no da nada, que tenemos en España mucho. Es que además creo que una de las respuestas a este supuesto impacto ambiental, que es cierto, que existe, porque al final, bueno, y estamos viendo ahora que hay una serie de sentencias, y espero ver lo que pasa con las evaluaciones de impacto ambiental que ha habido respecto a ciertas plantas de gran tamaño, Sí. que luego lo comentamos si queréis, pero vamos, que efectivamente cuando vas a una planta de 400, 500 megavatios, la casuística que te puede venir en cuanto a que has afectado a algo que realmente, oye, que justo una especie que vive ahí concretamente, esto de alguna manera se puede mitigar con plantas distribuidas y de un tamaño más reducido, ¿no? O sea, el impacto ambiental es más contenido en ese sentido. En pequeñas plantas mejor distribuido, mejor ordenado, mejor dispersado. Nosotros siempre hemos dicho que las instalaciones consideradas grandes hace 10 años no tuvieron rechazo social. Plantas de 5, Claro. Incluso 10 megavatios no tuvieron rechazo social. Porque eran pocas. Ya no tanto porque fueran pocas, porque también estaban cerca de núcleos urbanos que podían haberse quejado. Nosotros interpretamos que por dos motivos. Primero, era un tamaño mucho más contenido, y segundo, en muchos casos estaban socializadas y eran gente del pueblo, y entonces les encontraban algún sentido. Oye, no es desmesurada, es gente del pueblo, dinero que viene para el pueblo. Pero ahora lo que se encuentran es que hay, muchas veces no es por impacto medioambiental, porque puede ser un terreno sin gran valor medioambiental, aunque siempre en cualquier terreno siempre hay alguna lagartijilla, pero muchas veces por impacto paisajístico, porque el paisano, el paisaje que observaba cuando caminaba su bisabuelo, su abuelo y su padre, pues quiere también conservarlo para su hijo, y lo que está viendo es un mar de placas y ve que no tiene ningún tipo de beneficio para el pueblo. Cada uno del paisaje que le toca ver. Seguramente los tres paisajes de los que hemos hablado eran completamente distintos los tres. Eso, los que somos de la España vacía lo sabemos, o sea, seguro. Dime una cosa, Nacho. Los clientes, la gente que te llega a invertir, que te llega a estar ahí, ¿te pone pegas por esto? Es decir, te dicen aquello de yo sí invierto, pero ojo, no me vayas a llenar de placas, o a ver si voy a invertir en un sitio donde no me gusta, ¿Tú habéis notado este rechazo también en lo vuestro, en que es un poco más lejano? O sea, nosotros estamos ahora mismo muy activos con todo este tema del rechazo social de las plantas, pero por otras razones. O sea, realmente nosotros los proyectos que hemos hecho hasta ahora, el más grande que hemos financiado ha sido en Baleares por una normativa que obliga a socializar a los proyectos, y era de 10 megavatios. O sea, que son proyectos relativamente pequeños, ¿no? Bueno. Sobre todo pequeños para lo que hay en el sector. Bueno, también hemos hecho alguna cosita... Es de lo que estamos hablando. Muy grande. Muy grande. También hemos hecho alguna cosa muy grande. De hecho, hicimos una pequeña financiación para un proyecto de 400 megavatios que el promotor quería que se hiciese solo en las dos términos municipales, o sea, que solo pudiesen invertir gente de los dos términos municipales donde está ubicado el proyecto y la línea, ¿no? Y esto lo hacía de manera voluntaria.
Y también un poco al hilo, existen ya normativas en España, como es en Baleares, en Cataluña y en Navarra, Exacto. en las que obligan a los promotores de proyectos de más de cierto tamaño, o en Navarra si están en suelo público, que prácticamente todo el suelo público, todo el suelo en Navarra es público, a que socialicen, a que una parte de los proyectos de la propiedad o de la financiación venga de la gente de la zona, ¿no? De las comarcas. Eso es una solución, ¿no? Esa normativa local o autonómica que puede aglutinar o que puede... Eso, sin ser tampoco puedes ponerle puertas al campo y no dejar que invierta, pero es una solución, ¿no? Sí, o sea, al final, como bien decía Rafa, tienes el modelo de proyectos de menos de 5 megavatios, que lo más probable es que sean promotores, familias, sean ciudadanos, no sean músculos financieros, y los proyectos de más de 5 megavatios a socializarlos, ¿no? Creo que son cosas que tienen sentido, que la gente va a empezar a ver los beneficios en la zona, no va a ser solo una licencia de obras con la que van a hacer un polideportivo, sino que todos esos beneficios se quedan en la zona y son beneficios que luego se pueden reinvertir, como bien decíamos, en más parques, en bodegas o en comprar cosas, ¿no? En el pueblo, Sí, que al final sea, en actividad. es incluso yo lo veo como una cosa bastante positiva para mucho del tema de la España vaciada que bien decían, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer un inciso en esto de la España vaciada, porque esto es una fijación mía, pero, por ejemplo, un proyecto de 5 megavatios, ¿qué le puede llevar a un pueblo de 100 habitantes? A ver, ¿Qué beneficio le da? Vamos a vender un proyecto de 5 megavatios a un pueblo de 100 habitantes. A ver, la fotovoltaica no es la solución a la España vaciada. Pero ¿qué beneficio tiene ese pueblo? Sí, yo también, en parte familiar, también conozco bien la España vaciada. La España rural siempre ha vivido de complementos económicos, no ha vivido una sola cosa, ha tenido su tierra, en algunos casos, fíjate, hasta tenían su propia cabra para suministro de leche, su propio cerdo, hacían el tomate, la vendimia, se vivía de complementos. La fotovoltaica puede ser un complemento en entornos rurales. Nosotros tenemos un parque, que lo pongo siempre como ejemplo, en Lorca, que son 4 megavatios de 400 agricultores que ya están jubilados. Hicieron esta inversión precisamente para complementar las jubilaciones de los profesionales del sector agrario, que son muy, muy bajitas. Este proyecto tenía cada uno 9,9 kilovatios, le reportaría, tal y como decía el proyecto que divulgó el IDAE del Sol puede ser suyo, que nos hacía los números, tal el año 2007, hacía los números de los ingresos, de la inversión, y afirmaba que en 10 años el proyecto ya estaba amortizado y tenía unos ingresos, en este caso, de 500 euros mes cada productor. Pues eso hubiera supuesto para 400 familias 500 euros al mes, que no está mal. Está mal, en un pueblo no está nada mal. Claro, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que con los recortes retroactivos esta planta ha tenido que refinanciarse. Claro. Esta planta está refinanciada a 18 años y por lo tanto el retorno espera. Fíjate, cuando dicen menudo pelotazo, pues mira, hasta dentro de 18 años, bueno, no dentro de 18 años, hasta dentro de unos años no terminarán de pagar la placa fotovoltaica, se van a tener 18 pagando. Pero bueno, tendrán un complemento de renta interesante que se queda ahí. Este mismo modelo se puede replicar, pues hombre, ya todo ha cambiado mucho, pero en vez de poner un proyecto de 4 en Lorca, se puede poner un proyecto o varios proyectos de 10, y que en vez de ser 400 propietarios, en Lorca sean 4.000. Pues oye, pues un complemento de renta de 400, de 300 euros, de lo que sea, pero es un complemento de renta interesante para fijar población en el pueblo, tanto al que recibe ese complemento como a los negocios que se van nutriendo de este incremento de rentas en los pueblos. Al final es el dinero que va filtrándose, ¿no? Digamos, Sí, la verdad es que en un modelo de inversión como el que hacéis vosotros o muchos de nuestros socios promueven, al final con una inversión de unos 22.000 euros, en 12 años puedes tener la placa y puedes tener unos ingresos de 1.500 años. 1.500 años con 22.000 euros. Oiga, pues no es mucho, pues no lo será, pero es un complemento de renta. Es un complemento de renta que puede venir bien, que puede estar ahí. Y en el tema regulatorio, Alejandro, en el tema, ¿qué pueden aportar las comunidades autónomas o las corporaciones locales? Porque pueden aportar, ¿no? Pueden desbloquear. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los ejemplos de Baleares, Navarra, etcétera. Andalucía ahora, que está de moda. Andalucía seguramente va a disparar el renovable, el amigo Juanma Moreno. Pues, a ver, yo creo que las comunidades tienen mucho que decir. Hasta ahora yo creo que han sido un poco
los ejemplos así un poco anecdóticos, sobre todo se da mucho en Baleares, en Canarias, ha habido normativa un poco específica para subastas propias, desarrollos de un tamaño. Ahí sí que tenemos que tener muy en cuenta efectivamente el tema del tamaño del suelo. O sea, no te puedes plantear una planta de 100 megavatios en Menorca. Evidente. Eso es evidente, pero bueno, primero porque la red no te va a permitir, y segundo porque vamos, De 50, te crucifican. de 51 dice. O sea, en Menorca se está intentando promover una de 50 megavatios. De 50. Ya es suelo, ¿eh? Pero ahí, si hablamos de rechazo en Extremadura, imagínate. Pues será una barbaridad el rechazo, seguramente, por eso no lo están consiguiendo. Que es patrimonio de la UNESCO, toda la isla, y Bueno, que además los menorquíes, Si que no no, que los en conozco, son... Guadalajara tenemos tierra la que quieran, no hay problema. Para aburrir, ¿no? Para aburrir. De piedras, para aburrir. Pero, Entonces, en esa línea, yo creo que las comunidades, hombre, al final siempre entrando dentro del marco regulatorio, digamos estatal o nacional, pueden aportar ideas y pueden aportar a las propuestas pequeñas legislativas. explotaciones, porque a las grandes Sí. ya les benefician, porque Total. las grandes trocean para pasar solo la burocracia autonómica, no pasa la burocracia estatal. Quien dice burocracia dice control. Correcto. Porque esto está pasando, porque esto Yo creo que más... este es el papel del periodista. Cierto, sí, sí. Su labor está más en la parte social, en el sentido de decir, bueno, que efectivamente que parte de estos beneficios, bueno, pues hay alguna normativa a nivel autonómica, local o provincial que permita, digamos, que parte de estos beneficios queden en los ayuntamientos o queden en la población, pero no tanto, digamos que ellos no tienen esa capacidad de influir en cuanto a la capacidad de red o en cuanto a la posibilidad de generar cuotas. Ahí se ven cortados, ¿no, Rafa? La parte de carácter medioambiental es donde las comunidades autónomas tienen más que decir. Y es un filtro que tienen que pasar las instalaciones, salvo las que sean muy grandes. Esto Fátima lo conoce mejor. Sí, ahora no lo cuenta Fátima. Claro, hasta 50. ¿Tú te peleas con las comunidades autónomas, Fátima? Pero Bueno, sí, la verdad es que la parte administrativa, incluso en proyectos pequeños, porque a veces se nos olvida que los proyectos más pequeños también tienen que pasar muchas veces unos trámites administrativos bastante arduos, y estoy hablando de instalaciones de 200 kilovatios, ¿vale? No, Eso es muy pequeño. eso es muy pequeño, y aún así nosotros lo vemos mucho, ¿no? Que con el tema del autoconsumo, sobre todo por el autoconsumo residencial, pensábamos que toda la parte burocrática ya estaba, porque para los autoconsumos pequeños pues sí que está muy muy facilitado, y sí que no hay prácticamente trabas, quitando algún problema que puedas tener, algún retraso que puedas tener a nivel local. Pero se nos olvida muchas veces que seguimos las mismas reglas del juego para 200 kilovatios prácticamente que para una instalación grande. Sí. Entonces, nosotros tenemos proyectos pues, de esos niveles, ¿vale? de esos rangos de potencia, que están un año hasta que puedes conectar tranquilamente. ¿Vale? No. Es que estamos hablando de eso, ¿eh? Sí, retraso administrativo, estás hablando de un año en un proyecto pequeño, que no dan ganas de invertir. No, y tienes, o sea, para empezar, que no tienes la capacidad, si tienes la suerte de tener la capacidad de red, porque con 200 kilovatios, si no hay capacidad, también te la deniegan. O sea, también te denegarían el permiso de acceso y conexión. Con 200 kilovatios ya tienes que poner aval, ya estás arriesgándote a perder ese 20% del aval si no hay capacidad de red en el punto. Y luego toda la parte administrativa de autorizaciones previas de construcción, y estoy hablando, por supuesto, de instalaciones que no tienen ni que pasar los trámites de impacto ambiental, es decir, a los que no les estamos sumando los retrasos que puede haber en la administración, en la gestión de las evaluaciones de impacto ambiental. Estamos hablando simplemente a nivel de autorización administrativa, podemos estar en ese orden. Y bueno, cada día nos surgen un par de cositas más. Ahora también estamos con el tema de los códigos de red, que ahora mismo tenemos instalaciones bastante pequeñas paradas porque todavía hay fabricantes que no tienen los certificados de... Esos son certificados de material. Certificados, bueno, los de menos de 100 kilovatios se pueden certificar solo a nivel de fabricante, a nivel del inversor. Las grandes ya tienen que tener una certificación más completa, eso depende de una cosa que se llama la significatividad que te dan en función de la potencia y demás. Pero eso, que cada día estamos encontrando como una nueva gestión administrativa a la que le estamos dando otra vuelta de tuerca, y al final, de verdad que la gente no piensa que los proyectos de autoconsumo de estas potencias sean así, porque es que me llaman muy enfadados los clientes
y eso que nosotros ya les advertimos de cuáles Sí. pueden ser los plazos, diciendo es que es imposible, pero esto del autoconsumo no era fácil, esto del autoconsumo no estaba simplificado. Y dices tú, está simplificado, si lo quieres poner en tu casa, está simplificado. Es que no es Si para tu tienes casa. una vivienda unifamiliar perfecta para poner una instalación de 5 kilovatios, de 6 kilovatios, lo tienes hecho. Estamos hablando de otra Ahora, cosa. ahora, todo lo que te puede llevar una instalación, pues es que son instalaciones que estamos hablando de instalaciones que a veces son sin excedentes porque lo Sí, sí. consume prácticamente todo la industria o la nave en la que se lo estás poniendo. O sea que no estoy hablando a veces ya ni siquiera de acceso y conexión. Es que en España hay muchas comunidades autónomas que las instalaciones sin excedentes de más de 100 kilovatios tienen que pasar por todo el procedimiento de autorizaciones Ya. administrativas, como si fuera una planta de producción. Como una de 600 megas, vamos. Por encima O sea, de 15 kilovatios ya Sí. empiezan las complicaciones. Empiezan las complicaciones. Ahí yo veo una desproporción. 15 kilovatios. 15 kilovatios, es una desproporción clarísima. O sea, 15 kilovatios tengo yo en el pueblo. Para 2 caballos. 15 y una kilovatios. Para un domicilio 5 pueden ser, ¿no? 5, Sí. 6, 7. Sí, 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 con entre ocho 4 y horas, 6 es Son lo normal cosas para una muy pequeñitas, vivienda. pero a partir de 15 residencial. ya vienen las curvas, claro. Es curioso. es curioso y además, hablando un poco tema normativo, hace el día 16 de mayo se aprobó el tema del el proyecto, bueno, la iniciativa Repower Europe por la Comisión, El Power famoso. que de golpe y porrazo aumentaron un 5% en los objetivos de renovables de cara a 2030, que dices un 5%. Supone, creo que hice la cuenta, no sé si eran como unos 10-20 gigavatios extra que hay que añadir, ¿no? Bueno, muy bien, hace falta más renovables, todos lo sabemos, hacen falta más capacidad, hace falta más generación. Uno de los puntos que citaba el Repower Europe y que incidía era en simplificar la tramitación administrativa para permitir que proyectos salieran adelante. Claro, entonces aquí corremos el riesgo de decir, bueno, vamos a simplificar la tramitación administrativa, los de hasta 15 ya lo tienen relativamente fácil, no hay mucho más que explicar. A los grandes tienen pulmón y capacidad suficiente para poder afrontar avales, tramitación, aguantar con un despacho de abogados lo que haga falta. Los del medio es donde dices, bueno, es que lo que tú decías, es que al final una planta de 200 kilovatios te está costando lo mismo casi que una de 400 a nivel de tramitación. Exactamente. Entonces, si Europa, y al final estamos haciendo lo que nos manda Europa, quiere simplificar, hay una parte en la que se podría simplificar mucho. O sea, Sí, hay ¿no? un tramo en el que hay Hay muchísimo una por hacer. Y Vosotros habéis mandado a la administración cosas para Sí, hemos simplificar pedido que sus se activos en eso. facilite, efectivamente, se simplifique. Esa de las medidas que hablábamos de facilitar al pequeño, esa sería una. Porque es que un proyecto de 2 megavatios tiene que hacer el mismo recorrido que un proyecto de 500. No tiene mucho sentido. Complicado. Tú también lo notas en lo tuyo, ¿no? Ese tipo de problemas. Sí, totalmente. O sea, los promotores ahora mismo, nosotros tenemos un podcast y hace poco hablábamos con uno y nos decía, cada vez se complica más el tema, ¿no? Es como jugar a los marcianitos y cada vez llega un monstruo y cada vez es más grande el monstruo, ¿no? Y cada vez salen nuevos monstruos. Y la gente está sufriendo para tramitar proyectos y al final tienen que ser pues, muchas veces son pequeñas ingenierías y tal, que tienen ahí inmovilizado un montón de capital en avales, en un montón de cosas y los tienen inmovilizado durante 2, 3, 4 años hasta que consiguen tramitar un proyecto y llevarlo al Ready to Build, que es cuando nosotros entramos ya a financiarlos, ¿no? Entonces nosotros esa parte no la sufrimos en nuestras propias carnes, pero sí nuestros clientes y la realidad es que es muy complicado, porque hombre, si eres un músculo financiero y hacer esto no te cuesta más que un montón de estructura y las cosas que tengas que hacer, pero al final puedes acometerlo muy bien, pero para los pequeños generadores o para los que promueven estas instalaciones es muy complicado. Como nos quedan 10 minutos, y, sí, son más, 10 minutos menos, nos quedan algo menos, pero da igual. Vamos a hacer una última ronda en la que yo siempre busco un poco hacia dónde vamos, ¿no? En esa pregunta, pero esta hacia dónde vamos a corto plazo aquí tiene mucho que ver con lo que acabamos de vivir ayer, con las elecciones. Ayer vimos unas elecciones autonómicas, un cambio de cromos, etcétera, y tal. No vamos a analizar las elecciones andaluzas, pero estamos en junio, ya casi en julio. Empezamos un maratón hasta el 28 de mayo del año que viene, que es el gran domingo, el de las elecciones autonómicas y municipales, y no sé yo si no las generales, ya lo veremos, ¿vale? Pero está claro que en todas las comunidades autónomas lo que se vaya a debatir y los programas electorales y los políticos se les va a llenar a todos la boca con las renovables y la fotovoltaica como la panacea de todos los males, mientras estamos pagando el gas como lo estamos pagando. A lo que voy es, justo antes de ir a votar el 28 de mayo,
¿Vamos a estar igual que estamos o vamos a mejorar algo? ¿Cómo veis esto con toda la complicación política que hay por medio? Vamos a empezar por Fátima y vamos a acabar por Rafa. Y con esto cerramos un poco el tema y tal. ¿Cómo lo ves a un año vista? Te estoy pidiendo. Me da igual el antes del 28 de mayo que justo después. Pero a un año vista, considerando que tenemos delante un maratón político electoral, que lo tenemos. Complicado. Me gustaría ser más optimista, me temo, de lo que voy a ser, porque yo en un año vista veo difícil que ese hueco de potencia del que hablábamos, de instalaciones de potencia mediana, pequeña mediana, se vaya a poder rellenar a un año vista. O sea, tenemos todavía mucho que hacer incluso en los pequeños, como digo, y al cambiar está cambiando todo el paradigma, eso lo tenemos claro, que estamos cambiando todo el paradigma energético, porque antes hablábamos de consumidores por un lado, de grandes parques de generación por el otro, ahora ya estamos empezando a hacer ese mix de prosumidores, vendrá el almacenamiento, vendrán nuevas figuras como el agregador independiente, vendrán nuevas figuras como el gestor de los autoconsumos colectivos, tendremos que ver cómo encaja todo eso con los agentes que tenemos actualmente en el mercado, de qué manera, que eso sí, eso ya está marcado en las hojas de ruta tanto de autoconsumo como de almacenamiento, de cómo van a empezar a jugar esos nuevos agentes en el mercado y qué retribuciones van a tener, mediante qué mecanismos van a poder entrar en los servicios de ajuste, por ejemplo, para dar también flexibilidad al sistema. Pero todo eso todavía necesita un desarrollo normativo. Estamos empezando ahora con las comunidades energéticas, por ejemplo, y casi las hemos empezado al revés. Hemos empezado a dar dinero para el implementa, pero todavía no hemos empezado a dar dinero para el aprende y el planifica, o sea, para llevar el conocimiento de lo que es una comunidad energética a los ciudadanos, para poder empezar a implementar toda la parte jurídica y administrativa que va en torno a eso, porque eso no es fácil, o sea, tienes que crear esa comunidad energética. Y toda esa parte administrativa de regulación todavía no la tenemos. Es decir, estamos empezando a hablar de comunidades energéticas cuando tenemos una definición en la normativa española de lo que es una comunidad energética. Y nada más. Entonces, lo he comprobado. Entonces, sin tener un desarrollo claro normativo y sin ver cómo vamos a repartir el pastel o cómo vamos a entrar en cómo va a ser nuestra retribución, tanto eso, por ejemplo, lo del tema de los agregadores independientes, ¿no? ¿Cómo va a ser su función y de dónde va a sacar esa retribución? ¿Cómo va a ser? Me parece muy complejo que un año vista y con un tema electoral tan duro delante, los políticos todo paralizado, pesimista. Eso puede ser bastante pesimista. Y salvo que nos encontremos con alguna buena nueva en torno a las subastas y empiecen a aplicar un poco lo que decía Rafa, ¿no? de tener más claro el precio al que vamos y de que de verdad esas cuotas para pequeñas instalaciones se puedan ver cumplidas en las subastas, salvo alguna buena noticia por ese sentido, veo bastante difícil que rellenemos ese hueco y seguiremos desarrollando mucho, eso está claro, desarrollando mucha energía renovable, pero en los dos polos opuestos que decíamos, ¿no? El de la microgeneración por un lado, del autoconsumo y de las grandes plataformas. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? No soy especialmente optimista tampoco de que vaya a mejorar especialmente la situación, aunque espero un poco más, ¿no? Y por comentar dos cosas en las que yo creo que se puede intentar trabajar en el próximo año. Una de ellas es las subastas que hemos comentado. Creo que en la última, en la que se estaba prevista para abril, se hablaba de 100 megavatios de pequeñas plantas de menos de 5. Algo es... sí, había más. O 200, sí, era menos de los 300 del año pasado. Menos, sí. O se flexibilizan un poco esas condiciones, o sea, realmente cumplir las condiciones de participación local de las que se hablaban y demás es difícil, salvo que lo quieras hacer una familia con sus amigos, que también puede tener mucho sentido hacerlo así. Será difícil que se cubran los cupos de los que se hablaron, ¿no? Y esperamos una subasta para finales de año y esperamos nosotros y también por modelo energético que esas condiciones se flexibilicen. Y luego hay otro tema en el que también se está intentando apostar, y también andando un poco en el tema de la socialización, y es en incorporar criterios socioeconómicos en los concursos de capacidad de acceso a la red de transporte,
pero creo que una parte de la capacidad, igual que se ha reservado una parte para el autoconsumo, se debería reservar más para la distribución, ¿no? Para que haya más proyectos que se conecten a la distribución y también puedan cumplir, o sea, van a tener más difícil cumplir con todos los condicionantes administrativos y de socialización y de un montón de cosas que van a tener los grandes desarrollos, los grandes músculos y lo van a poder hacer, ¿no? Con lo cual, o se reserva un poquito más para la distribución o va a ser difícil que se conecten ahí proyectos, y sería interesante que, aparte de que se socialicen y se den puntos para la socialización, también se reserve un poquito más para la distribución y no solo para el transporte. Y esos concursos, los primeros van a salir también para finales de año, porque está ya la orden publicada en la audiencia pública. Así que bueno, espero que se avancen en esas cosas, pero tampoco creo que vayamos a tener grandes cambios en un año. Los veo muy, muy desconfiados en los políticos de este país, ¿no? No sé, qué raro con ese nivelazo que tenemos. Una cosa... Bueno, yo es que parto de que si estamos ya en campaña electoral, no sé qué margen de maniobra tenemos, pero bueno... Ahí llevas. No, es verdad. Pero ¿cómo lo ves tú? Cuando arrancan las campañas electorales estamos hablando ya de cortoplacismo puro y duro. No me espero grandes cambios normativos. Sí que vuelvo un poco a lo que decía antes. Yo soy un poco optimista por innato, que a veces dice, bueno, de optimista puedes llegar a, en fin, rozar, pero personalmente sí que creo que si miramos un poco más en el medio plazo, los objetivos de Europa son a 2027. Estamos hablando de objetivos a muy corto plazo. Estamos hablando de que Europa pretende cortar el gas con Rusia en un plazo de 2 años. Es que no va a ser Europa con Rusia, va a ser Rusia con Europa. Rusia con Europa, que nos van a cortar ellos antes, y que nos lo están cortando ya. En otoño. O sea. No, claro, es que dicen, no, es que Alemania dice, no, queremos en 2025 cortarnos, no, te lo van a cortar antes. Te van a cortar en 2022. Entonces, es que hay una necesidad imperiosa y urgente. Entonces, creo que de alguna manera Europa nos va a poner, o nos va a tener que dar una serie de pautas para... Insisto en lo de antes, en agilizar los trámites administrativos y abrir la puerta a nuevos desarrollos. Creo que hay una oportunidad también con el tema se hablaba, recientemente he estado leyendo, pero tampoco estoy muy al tanto, quizás me puedes informar un poco más tú luego, Rafael, con el tema de las subastas que van a lanzar las propias empresas de gran consumo. Las propias empresas de gran consumo están anunciando que puede haber una subasta para ellos, realizar contratos de compraventa bilaterales y demandar capacidad. Esto es verdad que está enfocado a los grandes consumos, pero también puede haber oportunidades para desarrollos 4 o 5 megavatios que se desarrollen en terrenos concretos. Y luego creo que puede haber una oportunidad también en que de alguna manera haya un mecanismo para liberar potencia que ahora mismo no se ha adjudicado, y que haya vales que hayan caducado, que tiene que haber capacidad, que la hay. Yo tenía una entrevista con John Groizar del IDAI, y nos lo comentó que estaban trabajando en esta línea, ¿no? Es decir, cómo liberar capacidad. Y en el momento en que se libera esa capacidad, pues insistir o incidir, o quizá también hay que hacer algo de presión a nivel social para decir, oye, dejar algo de capacidad por cuotas en ese sentido, ¿no? No sé, sí. Corrígeme, perdona. No, para nosotros es el último tren. O sea, si ahora mismo la capacidad está toda... Por eso decía al principio, podemos empezar a hablar de una oportunidad perdida. El último tren va a ser esa capacidad que se libere, decir, bueno, de aquí sí vamos a intentar socializar por lo menos un 20%. La política energética tiene una ventaja o una desventaja, y es que lo que hagas mal o bien se va a ver dentro de 10 años, ¿no? Claro. Entonces ahí nosotros estamos pagando ahora posiblemente los errores de la planificación de hace muchísimos años, y errores en planificación energética pues han tenido muchísimos. Cuando el administrado mira hacia la administración y confía en que hay mucho conocimiento, pues está dentro de lo normal, pero cuando uno ve el tema de la moratoria nuclear, que la estuvimos pagando hasta antes de ayer, proyectos de los años de primeros de los 80, o cuando uno ve también la desmesura que hubo en instalación de ciclos combinados, pues mirando al pasado, luego miras al futuro y dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero tiene esa ventaja, que si lo hacen mal, pues no pasa nada porque se paga dentro de 10 años. En este sentido, la crisis que tenemos energética ahora mismo en Europa y singularmente en España también, con Rusia, también viene motivado por una mala planificación energética en el continente. Porque si tienes una dependencia tan evidente de Rusia, pues quizá tenías que haberte lanzado a esa transición energética antes, porque estamos hablando de precios de la energía absolutamente desmesurados que condicionan la competitividad, que condicionan el bienestar y que lo condiciona todo. Llegamos tardísimo, y bueno, los que estamos en el sector renovable
hacía tiempo que lo estábamos Lo llevábamos diciendo toda la vida. indicando, pero bueno, ¿esto qué es? En el año 12 tuvimos una moratoria nuclear, una moratoria renovable. A nosotros nos pareció eso absolutamente surrealista, porque las renovables tenían una madurez suficiente, no tan maduras como ahora, pero para seguir desarrollando proyectos a unos precios que entonces podían parecer algo elevados, pero que comparado con los precios que tenemos hoy de la energía son una broma, ¿no? Porque cuanta más renovable entra, menos dependencia de fósil tenemos. Está claro. Para nosotros el reto, por lo tanto, es electrificación, hablando del tema de Rusia, lo decimos siempre, electrificación es la clave, y renovables, va a entrar muchísima renovable en el sistema, pero al final, si los consumos no se electrifican, nos vamos a morir de éxito, porque si yo tengo de alguna manera capado en mis consumos energéticos la parte eléctrica en un 23 o un 24% total de mis consumos, ya da igual que metas ahí 300.000 o 500.000 megavatios, da igual. Si necesitas tirar de fósil en el resto de tus consumos, esa parte no da igual. Por lo tanto, yo creo que el reto de cara a las próximas elecciones sería la electrificación, y no me puedo levantar de esta silla sin hablar de transición justa, que es esa frase que se dice en Europa, que se dice en España, hablar de transición energética justa, y a nosotros no nos parece justo que se olvide de los pioneros, de los 65.000 productores, de esas familias que fueron las que con su esfuerzo han ayudado, junto con familias en Alemania y en otros países, a que por lo menos hoy tengamos la llave para electrificarnos sobre renovables, no tener dependencia de Rusia y tener un futuro esperanzador. Pasaremos un bache si las cosas se complican con la guerra Rusia-Ucrania. Pasaremos un bache, pero tenemos la llave. Hombre, transición justa, dejando a esta gente en el olvido, pues no se verifica. ¿Qué hay que hacer para no olvidarse de ellos? Pues mira, este gobierno en su programa electoral, en el apartado 3.5, habla de compensar a estos productores fotovoltaicos o ayudar a estos productores fotovoltaicos. Es una medida que estamos esperando. Estamos viendo cómo día tras día nos desayunamos con un nuevo laudo contrario a los intereses del Estado español y favorable a un inversor extranjero. La situación es absurda cuando la Carta de la Energía fue un instrumento de países del primer mundo para garantizar sus inversiones en países del tercer mundo, diciéndole, me da usted como mínimo lo que le dé a los suyos. Ya resulta que España ha quebrantado ese principio, está en tribunales internacionales, en laudos, sí. Y resulta que estamos viendo que van a salir más beneficiados los inversores foráneos que los nacionales, justo al revés. Nosotros ya terminamos por decir, oiga, pues concédale al nacional lo mismo que le va a conceder al foráneo. Es que parece de lógica. Sí, te entiendo. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla ese punto 3.5 del programa de gobierno, que no se olvide a este colectivo, no solamente una compensación al quebranto sufrido, por pequeña que sea, sino también recordando y dignificando a ese productor que con esfuerzo, hipotecando su hogar y pasándolo muy mal, pues ha legado el desarrollo tecnológico. Eso no puede caer en el olvido. Nosotros hemos vivido en primera persona gente que, bueno, la gran mayoría ha tenido que refinanciar, pero tristezas económicas durante muchísimos años han sufrido, y eso por lo menos hay que reconocerlo. Sí, sabiendo dónde venimos y haciendo las cosas bien, llegaremos más lejos todos. Eso es. Bien, pues yo creo que hemos cubierto ya una hora de charla o más. Creo que hemos aprendido algo y que hemos revelado un poquito la situación más complicada de lo que parece, más complicada de lo idílico que mucha gente piensa que es la fotovoltaica. Bueno, es idílico hasta que te topas con la administración, o hasta que tienes que pedir un permiso, o hasta que tienes que garantizar una rentabilidad, ¿no? Pero bueno, seguiremos discutiendo de esto porque lo bueno es que se hable y que se cuente, ¿no? Con lo cual, pues ahí estaremos los medios de comunicación y los expertos. Espero veros en otra, y muchas gracias por haber estado aquí con la información y con Ampier. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti.